tal? Bienvenidos a Octavo Mandamiento. ¿Cómo anda, Cortín? ¿Qué tal, Ani? Buenas noches, ¿cómo estás? ¿Cómo pasó el fin de semana de fútbol? ¿O no fue de fútbol? Es que el fútbol estuvo muy aburrido, ¿no? ¿Sí? Digo. Ahora, qué cancha de porquería tenemos, ¿eh? Con todo respeto, ¿no? Loco. Usted dice, él aparecía el campo en Santa Fe, digamos. Pero no lleno de agua. Escuche una cosa. No es que los presidentes, el presidente de los clubes son gente tan importante. Debería. ¿No habría que tener por lo menos un sistema. césped? Algo. No una loneta cualquiera, Sí, algo. Igual yo creo que más allá del estado del campo, que dejaba bastante que desear, la 0-0. actuación del equipo. Y la verdad que por suerte, yo diría, del otro lado tampoco había mucho. ¿Pero usted tiene ilusión con los mellizos? No mucho. No mucho. No mucho. Los mellizos no son los suyos. Hasta ahora. Bueno, ¿quiere que hablemos de política? Pero por favor, claro. Bueno, es la última semana de abril. Seguro. Podemos hacer un balance. Al 30 de abril, ¿qué calculamos? ¿20% de inflación? ¿El acumulado? Sí. Sí, probablemente, claro. Bueno, calculamos 120.000 despidos, 130.000 despidos, y agregando ahora... 110.000 hasta ahora. Agregamos las incluyendo petroleras. el Estado, ¿verdad? Claro. Sí. Pero nos faltan las petroleras. Agregamos ahora las petroleras, Seguro. ¿no? Seguro. 55.000 de la construcción. Sí, ahí va. Incremento de tarifas. Estoy acá punteando porque hice los deberes. Sí, muy bien. 6 millones de hectáreas cubiertas de agua. Efectivamente. Que eso no es culpa de Macri, ¿no? No. Digo, por las dudas que algunos... No importa. Digo, vamos a armar Totalmente, el cuadro de situación. situación. Entonces, esta es una economía donde hay que pagar precios nuevos con salarios viejos. Seguro. Me pregunto desde hace un tiempo, ¿dónde está el Estado? Digo, si hay, para estos desocupados, ¿dónde hay una red de contención hoy en la Argentina? ¿Dónde está la red de contención? No importa quién tiene la culpa. Olvidemos Alguien tiene eso. que hacerlo, Alguien tiene que crear una red de contención, capacitación de empleo, reconversión. También tiene que haber algo que cubra los medicamentos, la comida, la alimentación. El Estado tiene que crear una red de contención para que son 120.000 desocupados, son 400.000 personas. Claro. Son muchas familias que están desprotegidas, en un estado de vulnerabilidad total. Entonces, todo bien con muchacho Prat Gay que sonríe cuando arreglamos con los holdouts y con los fondos buitres. Sí. Pero papi, ¿cómo sigue la película? No, en serio, decime cómo sigue la película. Después de la foto, hagamos una película donde la gente esté cubierta. Sí, ahí la gran discusión es por qué no se hizo antes lo que parecería ser que se va a hacer ahora y todavía no tenemos mucho indicio, ¿no? Un plan de empleo juvenil, el aumento del subsidio para el desempleo, que también es una medida que está al salir. Tal vez se hubieran tenido que tomar estas medidas antes o por lo menos durante, se desarrollaron estas negociaciones, por cierto, muy importantes, que culminaron con el cierre del default. Ahora, está muy bien, va a haber el 29 una movilización, por primera vez después de mucho tiempo se juntan todas las agrupaciones y todos los sectores de los trabajadores, ¿no? Pero digo, ¿no estaría bueno también sentarse en una mesa de concertación para arreglar 5 o 6 puntos? Bueno, eso es la idea de convocar al Consejo, ¿no? Claro. Bueno, Consejo del Salario. Digo, muchachos, apretenlo a Prat Gay. ¿Qué decir? Que deje de sonreír. Ponete las pilas y hace un plan económico para los próximos días para los próximos meses. Claro, viste que ya no es el ministro, ¿no? Más allá de que tuvo un papel muy protagónico estos días, el gobierno de Macri dividió en 3 o 4 áreas, digamos, el manejo de la economía y bueno, hay que apretarlo a Prat Gay, hay que apretarlo a Francisco Cabrera, hay que apretarlo a Aranguren y básicamente el presidente Macri y su jefe de gabinete Marcos Peña deberían tener en cuenta todas estas cosas que vos estás planteando con mucha lógica, claro. Sí, porque mientras está todo bien, todas las denuncias que ocupan todo el espacio, pero mientras tanto, digo, hay 400.000 personas aproximadamente que están desprotegidas. Sí, bueno, totalmente. ¿Hablemos de plata? Bueno, estábamos hablando de plata en el fondo, ¿no? ¿Tiene una solución para No, por supuesto que no, claro. No manejo los resortes del poder, aunque puedo
plantear críticas, claro. La gran esperanza blanca, digamos, ahora es que justamente después de solucionar el tema externo, digamos, del famoso tema de los holdouts, que esperamos que es una palabra que desaparezca de nuestro vocabulario, sí, si es posible, se dediquen a dar condiciones para que venga la inversión y eso pueda contribuir a mejorar la fuente de trabajo. Hay dos cosas, dos como frases o palabras que están de moda Sí. a veces, ¿no? En una época era riesgo país. Seguro. Vos salías a la calle Que sigue y alguien te existiendo, decía el riesgo país. Sí, ¿cuánto está el riesgo país? Claro, la temperatura era Seguro. 14 grados y el riesgo país, El riesgo país, no sé claro. cuánto. En Ahora aquella época, es 1200 puntos. Sí, ahora es holdouts, Holdouts. y fondos buitre. Y fondos buitre. Muchos dicen fondos buitres. No, es Sí, fondos sí, buitre. claro. ¿Es así? Exactamente. Bueno, auspiciantes y vamos con el Auspiciantes. invitado, dale. Auspicia este programa Banco Provincia. Y nuestro invitado de hoy es el general Martín Balsa, ex jefe del Ejército Argentino del 91 al 99, ex embajador en Colombia y en Costa Rica. ¿Cómo le va, general? Buenos días, muy bien. Gracias Buenas por noches. estar acá. Buenas noches. Sí, Perdón. no Gracias importa. por estar acá. Bueno, leímos su libro, Gracias por la invitación de ustedes. Por favor. Bitácora de un soldado. ¿Me dicen en qué cámara lo muestro? Acá. Ahí está. A ver, hay varias cosas que, no sé si alguna vez nos encontramos en alguna entrevista, pero varias cosas que me gustaría saber. Después de Alejandro Agustín Lanusse, hasta llegar a usted, ¿quién fue el hombre del ejército respetado? Porque dicen que es muy difícil que un jefe del ejército sea respetado. ¿Qué hay que tener para ser respetado en el ejército? Bueno, posiblemente me corresponden las generales de la ley porque yo he sido jefe del ejército, así que quizás no sea el más indicado para responder esa pregunta. Pero yo creo que dentro de la organización militar, todos los que han ocupado el cargo de jefe de Estado Mayor, por sus subordinados, han sido respetados. Ajá. Ahora, si el respeto ese ha sido como un tanto formal o no, yo no lo podría decir. E inclusive yo en la época del general Lanusse, era capitán, el grado de capitán. Fueron circunstancias totalmente distintas en un contexto de un país donde las condiciones psicosocioculturales, políticas, económicas y militares fueron cambiando totalmente. Claro. La década del 60, del 70, del 80, del 90 y aún la de... Por eso habría que juzgarlo dentro de ese contexto amplio al cual me he referido. Pero usted que, bueno, de hecho este libro cuenta bastante tiempo, por lo menos de nuestro tiempo, ¿no? Más de 50 años. ¿Qué ha hecho, qué es lo que le pasó a la sociedad argentina, o qué es lo que le pasa muy probablemente para que los militares hayan pasado a ser de héroes a villanos, generalmente en lapsos muy cortos de tiempo, ¿verdad? Claro, en esto hay una responsabilidad grande también de algunos militares. Claro. Y tenemos que remontarnos a los golpes de Estado cívico-militares. Claro. Todos los golpes de Estado fueron cívico-militares. Por eso involucraba a toda la sociedad en esto, ¿verdad? Claro. Las circunstancias de mi vida profesional hacen que yo haya sido, primero vi, luego fui testigo y más adelante quizás un protagonismo que no lo busqué. Claro. Pero yo ingresé al colegio militar en 1952. Hice 2 guardias en el velatorio de Eva Perón. En el Consejo Deliberante la velaron. Seguro.
menos el último día o los 2 últimos días que la velan en el Congreso, porque luego en la Avenida de Mayo integré también el cordón de honor en el sepelio. Cortejo, claro. Era cadete de primer año y mi primera actividad militar fue el desfile del 4 de junio de 1952, cuando Perón asumió su segunda presidencia. Quedé muy impresionado con eso, muy impresionado por lo que vi en ese velatorio, la congoja de un pueblo. ¿Venía de una familia peronista o antiperonista? ¿Cómo? ¿Usted venía de una familia peronista o antiperonista? No, quizás ni lo uno ni lo otro, porque mi padre lo perdí a los 16 años, en el año 1950. Quería que fuera abogado mi padre, yo también. Estaba en 4º año, en 5º año decidí ingresar al colegio militar sin ningún antecedente. Mi padre era un vasco español, un hombre muy culto, trabajaba en asuntos judiciales porque no podía firmar, porque había estudiado en Biarritz. Lo podría definir lo poco que yo recuerdo de mi padre, porque lo perdí a los 16 años, cuanto más lo necesitaba para hablar. Era posiblemente de tendencia socialista, un romántico socialista, quizás. Claro, antifranquista. Totalmente, para el más vasco. Claro. Claro. Pues sí. De manera que fueron circunstancias. En 4º año, 4 años después, del 16 de junio yo estaba en retiro. En el libro digo que era un día gris plomizo, como el de hoy, pero no llovía. Es el día de los bombardeos, ¿verdad? Usted lo cuenta, Sí. claro. Pero cuando subo al tren, un señor me quedó grabado, dijo, ¡qué truenos! Llego al Palomar, entro al colegio militar, me dice, están bombardeando la ciudad. Oh. Al día siguiente el colegio, la batería de artillería viene y ocupó posición en la costanera sur. Yo vi la ciudad bombardeada. Más de 300 muertos y un número no determinado de heridos. Armas de la patria bombardeando un pueblo indefenso. Ahora, Balsa, ¿qué es lo...? Y de ahí, ese fue Claro. unos días después, unos meses después, en septiembre, el golpe de Estado del 55. Claro. En el del 62 de Frondizi, un presidente al cual admiré, le hicieron más de 34 planteos cívicos militares. Lo derrocaron. Después vino otro presidente, un hombre digno, Arturo Illia. lo derrocaron. Y después vino el cuarto y último y definitivo golpe de Estado cívico-militar, que fue el del 76. ¿Por qué pasó lo que pasó? Que fue el más grave de todos. Pero ¿por qué pasó lo que pasó? Por la impunidad que se instaló en el 55. En mi opinión, yo estoy dando una opinión claro, más. claro. Obvio. Quienes atentaron contra el orden constitucional en el 55, en el 62, en el 66, mediante chirinadas o no chirinadas, porque derrocar a un presidente ya es un poco más que una chirinada, no tuvieron nunca ninguna sanción. Al contrario, eran premiados. Claro. Si ganaban, si tenía éxito, ganaban todos. Si perdían, aún así eran premiados. Eso se terminó definitivamente a partir del reinicio de esta democracia que vino para quedarse para siempre. Exacto. Bueno, el juicio a las juntas de alguna manera marcó un antes y un después, ¿no? Un antes y un después. A partir de ese momento empezó a funcionar en todo sentido una ley de premios y castigos. Por eso hoy estamos en un contexto sociocultural, político, económico y militar diferente. Golpes de Estado cívico-militares jamás va a haber en nuestro país. Perdón, que sea tan taxativo. Pero está muy bien, además está muy bien como esperanza. Lo que me pregunto es qué lo llevó a usted, pese a toda esa historia y pese a esos recuerdos de alguna manera trágicos, a quedarse en el ejército, pese a todo. Es que si, esa pregunta me la han hecho muchas veces, yo voy a intentar dar una respuesta. A veces me dicen, si usted vio algo malo, ¿por qué se quedó? Bueno, si por ver algo malo me hubiera tenido que ir, posiblemente me hubiera tenido que ir de cadete. Porque se hicieron muchas cosas extraordinarias y otras con las cuales no estuve de acuerdo. O durante el periodo del doctor Frondizi. Es decir, como miles y miles de oficiales y suboficiales me quedé. Y aquello que nosotros considerábamos que no estaba bien o malo,
tratar de modificarlo. Dios me dio la oportunidad de ser jefe del ejército. Claro. Porque las cosas, en mi opinión, yo estoy dando una Claro. opinión más, ¿eh? Totalmente. No quiero ser taxativo. Para cambiar algo en una organización, la particularidad que tiene una organización castrense, hay que cambiarlo de adentro. De afuera se puede colaborar, Es como pero los políticos, cambios hay que es hacerlos verdad. de adentro Claro. y asumirlos como tratamos de hacer muchos. ¿Cómo? Respeto a aquel que ante una actitud optó por irse. Claro. Bueno, miles y miles optamos por quedarnos y tratar de trabajar para cambiar la institución desde adentro. Quería preguntarle, para que me conteste después del corte, ¿qué lo llevó en el año 95 a hacer esa autocrítica, como una confesión entre personal y profesional, criticando el golpe de Estado y cómo había actuado la dictadura? ¿Me lo contesta después del corte? ¿Cómo no? Dale, ya volvemos. Trabajamos para el desarrollo de las comunidades de nuestro país. Asociate, te necesitamos. Un mundo dinámico, fascinante, digital, donde descubrimos posibilidades que te sorprenden, que te divierten, que hacen todo más sencillo, que mejoran tu vida, tu mundo, un mundo para todos. Telefónica. Versátil, resistente y completamente reciclable, el acero está presente en todo lo que nos rodea, desde las rejillas de heladeras y cocinas hasta el carrito del supermercado donde hacemos las compras. Acindar Grupo ArcelorMittal, más de 70 años, transformando la industria del acero. Mi corazón con el Kini late más. Dale, prendete. Vos también hacete fanático al ritmo del Kini 6 y vení a festejar todas las semanas. Auspicia este programa Banco Provincia. OSDEPIM, la obra social de empresarios profesionales y monotributistas, avalada por más de 35 años de experiencia y el constante crecimiento de los afiliados que nos confiaron el cuidado de su salud, calidad y eficiencia, flexibilidad, cambio, transparencia, prevención. Llámenos al 0800-288-7963. Plan de Salud PYME cubre las necesidades del afiliado más exigente. La opción accesible con el respaldo de... Auspicia este programa LAN, el encanto de volar. ¿Sabías que podés tener el Banco Ciudad en tu celular? Hacé transacciones, localizá cajeros, pagá todo. Recarga tu celular. Nueva banca móvil del Ciudad. Bájate la app y disfruta. Banco Ciudad, te quiere ver crecer. Estamos acá con el general Martín Balsa, un hombre privilegiado como testigo de la historia argentina. No nos cabe ninguna duda que en el año 95, no sé si ustedes se acuerdan, saben, o algunos no habían nacido, quiero preguntarle qué lo llevó desde el punto de vista personal o profesional. ¿Cómo fue esa combinación para sentarse y hacer una autocrítica de cómo había actuado la dictadura del 76? Fue la culminación de un largo proceso. Yo hice primer año de abogacía siendo teniente en Córdoba, luego vine a Buenos Aires, tuve que volverlo a hacer porque eran planes distintos, universidades eran autónomas. Me quedó muy apegado el respeto a la norma, es decir, la ley. Esa norma de carácter general
que rige la convivencia social y cómo nosotros a esa norma o a esas normas las vulneramos permanentemente. Nada justifica que hombres que vestimos el uniforme hayamos vulnerado no solo la Constitución Nacional, sino todo el rigor que emanaba del orden jurídico vigente y hasta normas éticas, morales y hasta religiosas, en oponernos a una violencia demencial que existió. No podemos negar, Claro, había una claro. violencia demencial, mesiánica, pero la forma de responder era aplicando todo el rigor del orden jurídico vigente y no vulnerar todo eso, vulnerar principios éticos, pero principios religiosos también, como es la tortura, desaparición forzada de personas, robo de propiedades, robos de bebé, asesinatos. La primer víctima del golpe de Estado de 1976, la noche del 24 de marzo, lo digo en el libro, fue un militar, un teniente coronel retirado, Alberto, si mal no ¿no? recuerdo, Bernardo Alberte. ¿Por qué? Porque había sido peronista. Seguro. Lo tiraron de un quinto piso. El primer la primer víctima del golpe cívico-militar del 76. Pero hay un hecho, brevemente voy a estar. En el año 1992, yo integro una comitiva presidencial y hay un almuerzo en Estrasburgo. A mí me tocó a la izquierda conversar con una señora que yo primero no le podía ver el nombre a esta señora. Ajá. Yo estaba de uniforme, la señora me sometió a un interrogatorio sobre el pasado argentino. Yo le contesté todo, pero no sé si le respondí algo. Claro. Me hizo reflexionar mucho de algo que yo ya venía diciendo, porque muchos me dijeron que ese mensaje institucional llamado autocrítica, Sí. el ejército siempre dijo mensaje institucional, muchas de esas cosas yo las había dicho en egresos de subtenientes, Claro. el día del Las ejército. había ido comentando. Claro. Veníamos preparando docentemente con un magnífico grupo de generales, de oficiales y de suboficiales, una acción docente en el ejército para inculcar a nuestros subordinados que lo que hicimos no estaba bien. Esta señora me hizo reflexionar mucho. Cuando nos paramos yo pude ver el nombre de la señora. Simone Veil. Claro. Había sido presidenta del Parlamento Europeo, Sí. era una socialista francesa, en ese Perseguida momento por era los diputada nazis. del Parlamento Europeo por Francia. En el año 96 la señora vino a Buenos Aires y tuve oportunidad de saludarla nuevamente. Era una respuesta institucional, fue un mensaje institucional del ejército argentino. No de Martín Balsa, por supuesto, Claro. que yo estaba consustanciado con ese, porque lo preparé yo con un... Ese mensaje era conocido por 6 personas, nada más. Ahora, Balsa, ese... Ningún político. Eran un mayor, 2 tenientes coroneles y 2 coroneles y un general. Claro, eran Nadie más colaboradores conocido. suyos que estaban al tanto. Exacto. Claro, claro. Le iba a preguntar, porque también en esos años, y después estalla un poco el escándalo, se produce el famoso proceso de contrabando de armas a Ecuador y Croacia, que de alguna manera podemos decir que concluye con la explosión de la fábrica de Río Tercero, digamos. ¿Qué cree que pasó en ese momento? Más allá de que usted estuvo involucrado, después sobreseguido, ¿verdad? Yo fui sobreseído en la causa. Sí, Nunca sí. fui, por eso. no fue a juicio ni nada. Claro. Eso fue, hubo mucho interés en poner al Claro. ejército en esas Claro. dos cosas. Lo que pasa es que era un movimiento de armas bastante importante como para que no lo supiera la conducción, ¿no? Es que la conducción no lo supo nunca, Claro. porque los decretos eran secretos y lo que se vendió era de fabricaciones militares. No se vendió nada del ejército. Pero nada más que hubo una intencionalidad política de atribuir al ejército. Y yo la pregunta que le puedo hacerle a todos es, ¿podía pasar desapercibido una entrega de más de 65.000 pistolas, Claro. más de 40.000 pistolas ametralladoras, más de 58.000 fusiles livianos, más de 12.000 o 14.000 fusiles pesados, miles de morteros, ametralladoras, misiles de todo tipo? Nunca hubo una denuncia que en el ejército faltara eso, porque si no tendrían que estar implicados desde el ministro de Defensa de ese entonces hasta el día de hoy, Claro. o los jefes del ejército hasta el día de Seguro. hoy. Eso fue un disparate, pero que prendió en la sociedad como consecuencia que las fábricas tenían el nombre de fabricaciones militares. Claro.
dependían del Ministerio de Defensa. Claro. Con los que firmaron el decreto fueron dos ex-cancilleres, Di Tella y... Camilión. No, Bueno. ex-cancilleres. Bueno, claro. Di Él era Tella y ministro de Cavallo. Defensa en esa época, Cavallo fue también Claro. canciller. Pero Cavallo firmó los 3 decretos como ministro de Economía. Cuando empezó, claro. 2 firmó también Herman González y 1 firmó Camilión. Claro. Todos fueron procesados, algunos están muertos, pero la responsabilidad, por ejemplo, del ministro de Economía, en el capítulo 13 de este libro, página 307, no me voy a olvidar, me refiero a Domingo Felipe Cavallo, Claro. es un hombre que estaba interiorizado porque él mismo dice de la operación ilegal. Cavallo no solo firmó una venta de armas de las fábricas militares que no tenían ninguna vinculación con el ejército es cliente de fabricaciones militares, Claro. pero él no solo firmó los 3 decretos, sino que autorizó, liberó a la aduana del control de lo que salía y se autorizó la venta de material usado, Claro. viejo y extranjero, Claro. cuando el material que se importa de la fábrica tendría que haber sido argentino, nuevo y sin uso. Claro. Esa respuesta la tiene que dar el señor Domingo Felipe Cavallo Claro. a la justicia. Liberó y autorizó el cobro de reintegros. Claro. Tengo una última pregunta, porque terminamos el programa. Me tiene que contestar de 1 a 10. ¿Qué responsabilidad tuvo el presidente Menem? El presidente Menem firmó los 3 decretos. ¿Y de 1 a 10 cuánto diría usted? Lo tiene que decir la justicia. El presidente Menem está procesado General Balsa, por muchas esa gracias. causa. Pero permítame, en el ejército, por el tema de las armas y el tema de Río Tercero, no hay ningún oficial o suboficial del ejército procesado por la venta de armas en Río Tercero. Hay personal militar, pero que dependía en ese entonces De fabricación, ¿no? de fabricaciones militares, pero no del ejército. Gracias por venir, general. Muchas gracias. Nos vamos. Hasta el Chau, próximo. chau. Hasta el próximo lunes.